Resulta que el presidente mexicano López Obrador era el gran padrino de los narcotraficantes. Se ha convertido en su cómplice al exculpar al cártel de Sinaloa que contrató a sicarios colombianos para matar al candidato Fernando Villavicencio días antes de los comicios en Ecuador. Pues bien, AMLO dice que los asesinos no fueron los narcos. Insinuó que era más bien la derecha, rival de Rafael Correa, quien mató a Villavicencio para arruinar las posibilidades de la candidata correísta a las elecciones, Luisa González. Señor Obrador, eso es maldad en estado puro. ¿Cómo se atreve a faltar al respeto a su familia y a todo el Ecuador que todavía guarda luto por esa trágica muerte? Hola, no te vayas. Vamos a comentar por qué el mismísimo presidente de México se ha convertido en el principal embajador de los narcos. Bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. La candidata de las fuerzas progresistas, como 10 puntos arriba. Sí, señor López Obrador, y le digo señor por educación, porque usted ha perdido toda dignidad como persona y como mandatario. Solo le falta hablar con voz ronca y que le besen el anillo, porque se ha coronado como el gran padrino, el capo dei tutti capi. Se le ha visto el plumero. Si usted exculpa a los narcos es que está coludido, compinchado con ellos. Es usted un agente de estos cárteles que pudren a media Iberoamérica. Seguramente tiene que devolverles los favores que usted obtuvo en su día. Y si sus palabras son más que desafortunadas, los hechos que usted ha provocado en Ecuador son muy graves. Ha usado la embajada de su país en Quito para dar refugio a delincuentes como Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa, antes encarcelado por sus delitos de corrupción. Los nexos de Glas con el narco le permitieron evadirse de prisión para encerrarse en la Embajada de México y así huir de la justicia ecuatoriana, y todo con su apoyo. Qué casualidad que sea la Embajada de México, aunque tendríamos que decir Embajada del Narco, porque podría ser un país, mueve más dinero que muchas naciones. En todo caso, ¿cómo se les dice en México a los que protegen a criminales? ¿Encubridores tal vez? ¿Cómplices? ¿Socios en el crimen? Escoja usted, porque hablamos el mismo idioma, ¿no es verdad? Pero ¿por qué no deberíamos estar sorprendidos si usted mismo ha hecho de México el santuario de las mafias más mortíferas y asesinas del continente? ¿No le da vergüenza ser el patrocinador de tanto malandro? Por fortuna en Ecuador son mayoría los que están hartos de Lampa, que entró gracias a su amigo Rafael Correa. Por suerte en Ecuador hay un presidente, Daniel Noboa, que ha actuado sin miramientos ordenando la expulsión inmediata de su embajadora Raquel Serur, declarada persona non grata. Deberá abandonar Ecuador bajo férrea custodia militar para evitar que Glas precisamente se fugue con la embajadora. Pero sabe usted, no dudo de su implicación, pero sí dudo de todo esto que se ha montado. Hay gente que se pregunta si todo esto es un teatro, si este conflicto diplomático no es tan real y es más bien una forma de que Jorge Glas escape a México de la mano de la embajadora de todas formas, quizá hasta en el maletero como hacen otros prófugos. Según los acuerdos internacionales, los vehículos diplomáticos no pueden ser revisados. Porque es verdad que se llama a consultas a la embajadora y se le pone la etiqueta de non grata, pero Ecuador y México no suspenden relaciones diplomáticas. En fin, al ladrón puente de plata, como se suele decir. Sea como fuere, el hecho demuestra las ramificaciones que tiene el cáncer del narco en la política. En Ecuador, la fiscal Diana Salazar instruye un mega entramado denominado Metástasis, que supone destapar la complicidad con el narco de alcaldes, policías, jueces y políticos. Sí, amigos, el narco mueve en Ecuador 6.000 millones de dólares, según cifras oficiales, así que es fácil comprar voluntades y, de hecho, ese dinero sucio es el que financió al propio Rafael Correa, a Petro y al abuelo comunista y cizañero de México, el señor AMLO. Señor AMLO,
¿Se da cuenta de que esto es más que una intromisión en los asuntos internos de Ecuador? Usted mismo, con su prosa de Mr. Valium, se ha retratado como conspirador. Quiere meter cizaña en un país de paz que, gracias al presidente Noboa, lucha con gran éxito, por cierto, contra ese cáncer que se importó justamente de México. Fueron las mafias que usted ampara y defiende las que han exportado a Ecuador tanto el odioso negocio como la criminalidad y la violencia. Ya lo anticipó el propio Villavicencio y le costó la vida denunciarlo. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. En lugar de cooperar como se le supone a un país hermano, usted, desde su arrogante atalaya, prefiere tirarle un capote a Correa, que ya no sabe qué hacer para regresar al poder en Ecuador. Usted se revela como el portavoz de los matones y delincuentes, por doble partida, por ser tolerante y comprensivo con las mafias de la droga y por ser fiel aliado de toda esa banda criminal llamada Grupo de Puebla. AMLO, dedíquese a construir México, no a destruir a países hermanos. Claro, entiendo que el narco financió sus propias campañas en 2006 y 2018. Ni vergüenza tuvo usted en reunirse y comunicarse por intermediarios con la plana mayor del cártel de Sinaloa, el Chapo, el Barbas y la Barbie, pero también Omar Treviño, el líder de los Zetas. En todo caso, señor López Obrador, usted ha roto el melón demostrando con sus acciones, declaraciones y acusaciones que usted es un excelso representante del narcosocialismo, un terrible fenómeno, no un eslogan para vender periódicos. El narcosocialismo que impregna el Grupo de Puebla es una odiosa realidad que arruina millones de vidas, destruye la economía y prostituye la democracia en Iberoamérica. Le puedo decir que Ecuador no lo tolerará.